En septiembre de 2002 se produjo un extraordinario suceso en la Gran Pirámide de Giza. La mayor, la más grandiosa, la más misteriosa de todas las pirámides del antiguo Egipto. Un equipo de arqueólogos e ingenieros estaban llevando a cabo dos interesantes exploraciones, cuyas imágenes eran retransmitidas en directo por televisión. En el antiguo cementerio de los constructores de las pirámides se iba a proceder a la apertura de la tumba sellada más antigua jamás hallada en Egipto. Se creía que pertenecía al supervisor más importante de todo el proyecto arquitectónico de las pirámides. Al mismo tiempo se estaba llevando a cabo una exploración subterránea en el interior de la Gran Pirámide. Un robot ascendía lentamente por un túnel para descubrir lo que había tras una misteriosa puerta. Los nuevos espacios explorados por el robot en la pirámide iban a ayudar a los egiptólogos a comprender el objetivo de la misma. Estamos tratando de descubrir lo que los constructores tenían en mente hace más de 5.000 años. Uno tiene sus ideas, sus esquemas mentales, pero al final se encuentra con una sorpresa, y esto es lo que ha ocurrido con este pequeño túnel. Este momento es muy importante para nosotros. Esa puerta ha sido uno de los descubrimientos más importantes de finales del 2002. Los secretos de la Gran Pirámide. Es increíble lo poco que se sabe sobre la Gran Pirámide. ¿Cómo se construyó? ¿Cuál era su objetivo? ¿Existen todavía cámaras ocultas sin descubrir en su interior? Los arqueólogos han tratado de contestar a estas preguntas durante años. Siempre se ha pensado que la Gran Pirámide fue construida para el faraón Keops hace unos 4.500 años. Pero por lo que sabemos, no se ha hallado absolutamente ningún resto de Keops en el interior de la pirámide. Keops se pasó toda su vida preparando su funeral y su muerte. Keops era el rey de todo Egipto, soberano supremo del mundo y un dios viviente. Y su destino era unirse a los otros dioses en el cielo. Durante el día sería el dios Sol. Por la noche una de las estrellas del norte que nunca se pone en el firmamento nocturno. Cuando el barco funerario de Keops cruzó el Nilo, dejando el mundo de los vivos para entrar en el de los muertos, el faraón se llevó consigo al más allá los objetos más preciados de su vida terrenal. No se sabe lo que ocurrió con este tesoro. Casi con toda seguridad fue enterrado con su cuerpo en la Gran Pirámide, que los egiptólogos consideran hoy la tumba de Keops. La pirámide ofrece un lugar de descanso seguro para el cuerpo del rey, donde puede permanecer intacto e íntegro durante toda la eternidad. Pero es más que eso, porque es como una máquina que proporciona al rey la energía necesaria para ser transformado en la otra vida y vivir como un dios en la esfera celestial. Pero lo que no se ha entendido nunca es cómo pensaban los egipcios exactamente que la pirámide ayudaría al faraón a alcanzar la esfera celestial. Los arqueólogos creen que la respuesta sigue oculta en su interior. Cualquier detalle que descubramos acerca de la Gran Pirámide es importante, porque todo funciona conjuntamente en esta máquina, cuyo único propósito es llevar al faraón a la otra vida. En septiembre de 2002, los científicos planearon enviar un robot provisto de una cámara al interior de una zona de la Gran Pirámide totalmente nueva e inexplorada, retransmitiendo todo ello en directo por la televisión. Esta es la entrada a la Gran Pirámide. No es la entrada original, ya que esa entrada fue bloqueada tras el enterramiento del faraón. Este túnel fue excavado en la roca hace unos 1000 años y conduce a lo que se cree que era la cámara funeraria de Keops.
Pero para llegar hasta la cámara donde nuestro equipo está trabajando, voy a tener que seguir un camino a través de una serie de túneles y pasadizos que atraviesan el propio corazón de la pirámide. Estoy a punto de llegar al primero. Voy a tener que subir estos escalones tan empinados hasta donde el equipo está trabajando para solucionar el misterio del túnel secreto. El misterioso túnel fue explorado por primera vez en 1992 por un ingeniero alemán, Rudolf Gantenbrink. Pero cuando su robot había ascendido 65 metros por el túnel, su equipo se llevó una gran sorpresa. El túnel estaba bloqueado. Parecía que la piedra que lo bloqueaba había sido tallada cuidadosamente para encajar en el orificio del túnel, pero ¿qué eran esas cosas que parecían mangos? ¿Podía tratarse de una puerta? ¿Y podía esto esclarecer la función de la pirámide? Fascinado por este misterioso túnel y la piedra que lo sellaba, el doctor Zahi Hawass, jefe de antigüedades de Egipto, soñaba con poder desvelar el misterio. He estado esperando esto durante toda mi vida. En 2002 se construyó un nuevo robot, un ingenioso mecanismo capaz de transportar una serie de herramientas y cámaras. Un nuevo equipo obtuvo un permiso especial para acceder a la pirámide. En septiembre, probaron el robot durante varias semanas. La tarea no era fácil. La piedra estaba a 65 metros de altura y el túnel era muy empinado. Pero el equipo estaba por fin preparado para enviar al robot a esta misión final. Bueno, la primera parte del viaje ya ha terminado. Me falta la respiración. He subido 35 metros por estos escalones tan empinados, pero ha valido la pena, porque ahora estoy justo en el corazón de la Gran Pirámide. Estoy en la que llaman la Gran Galería. Vean este impresionante techo de piedra de aquí. Las escaleras a cada lado de esta galería conducen al lugar donde se halló el sarcófago de Kéope. Es lo que se conoce como la cámara funeraria del rey. Pero no voy a entrar allí. Voy a bajar por este túnel que pueden ver detrás de mí hasta lo que se llama la cámara de la reina. Ahora se llama la cámara de la reina, pero en realidad la esposa de Kéope nunca fue enterrada aquí, o sea que no sabemos para qué era esta cámara. Este es solo uno de los misterios que esperamos resolver esta noche. Dentro de la cámara de la reina, el doctor Zahi Hawass y el equipo estaban esperando a Laura para enviar al robot a su viaje al túnel para ver por primera vez lo que hay más allá de la piedra que lo obstruye. El robot destinado a ascender por el empinado túnel hasta llegar a la piedra, o puerta que lo bloqueaba, llevaba una minúscula cámara al final de una larga sonda. Mira, esa es la cámara que va a cruzar la puerta. Tiene que caber dentro de este túnel de 18 o 20 centímetros cuadrados. Zahi, te tengo que hacer una pregunta que todo el mundo se estará haciendo en su casa. ¿Alguien ha echado ya una ojeada? No, pero tengo algunas ideas de las que podremos hablar esta noche. El viaje de este robot a lo desconocido no era la única emoción de la noche. A tan solo 1,5 kilómetros de la pirámide tenía lugar otro acontecimiento único. El doctor Hawass había dado permiso para abrir una tumba recientemente descubierta. Los jeroglíficos decían que perteneció a un capataz de las obras llamado Nesut Wessert. Se trataba de un descubrimiento singular. Era el sarcófago sellado más antiguo jamás encontrado en Egipto. La tumba de Nesut Wessert era el último descubrimiento en un extraordinario cementerio que ha cambiado nuestra concepción sobre cómo se construían las pirámides. El doctor Hawass descubrió estas tumbas a principios de los años 90. Si bien hay cientos de tumbas cercanas a las pirámides pertenecientes a reinas, príncipes y princesas, nobles y oficiales de alto rango, nadie había hallado ni una sola tumba de los obreros de las pirámides. Siempre había soñado con encontrar algún resto de las personas que construyeron las pirámides. Esta es la primera tumba que encontramos. Tiene una bella forma abovedada. Estaba cubierta de yeso. Cuando entré, pude ver el nombre escrito en jeroglíficos. Ptah Shep Shu. Mirando al otro lado, pude ver un nicho para depositar las ofrendas para este hombre. Cerca del nombre se lee un título revelador: Conocido del Rey. Este es el principio de esta gran historia.
El título y otros detalles de la tumba sugieren que este hombre era un obrero. Hasta hoy se han hallado más de 1000 nuevas tumbas, cada una de ellas perteneciente a un constructor de las pirámides. La mayoría eran sencillas, pequeños túmulos. Subiendo por la colina se hallaron tumbas más grandes, las tumbas de los capataces. Se trataba de un gran hallazgo. Las tumbas de los capataces no solo contenían sus nombres, sino lo más importante, los cargos de los difuntos. Empezaron a revelarse detalles fascinantes sobre la forma en que fueron construidas las pirámides. El capataz de los hombres que arrastraban las piedras. El capataz del lado oeste de la pirámide. Cada nuevo cargo revelaba cómo se habían organizado los egipcios. Como el faraón, los trabajadores se llevaban consigo lo esencial para su vida eterna. En su caso, docenas de jarras de cerveza, seguramente llenas. También se llevaban cosas más prácticas, como sus herramientas. Esta es la clase de herramientas que utilizaría un artista para esculpir el rostro de una estatua, para hacerlo liso y para hacer el busto de la estatua o las piernas. Si uno las toca, puede sentir la mano del obrero que las utilizó hace 4000 años. Los tesoros de las tumbas de Giza están guardados en un almacén especial, un lugar al que las cámaras de televisión no han accedido nunca. Pero para el Dr. Hawass, los objetos más extraordinarios de aquí son las estatuas, que nos muestran el aspecto que tenían los obreros. Esta estatua es muy importante para mí porque es la primera que hallamos en nuestra excavación. Es una mujer moliendo grano. Está preparando la comida y el pan para los obreros que están trabajando duramente en la construcción de la pirámide. Lo interesante es que cada una de las caras de estas personas nos puede contar la historia de los grandes egipcios que construyeron las pirámides. La última y posiblemente la más interesante de todas las tumbas descubiertas en el cementerio de los obreros es la de Nesut Wessert. Era el capataz más importante de todo el proyecto de las pirámides, y el día 16 de septiembre de 2002 se iba a abrir su sarcófago. Se trataba del sarcófago sellado más antiguo hallado jamás en Egipto, y se esperaba que proporcionara nueva información sobre la construcción de estas impresionantes estructuras. Nesut Wessert parece haber sido el capataz a cargo del aprovisionamiento de los constructores. El significado de esto se estaba investigando justo debajo de las tumbas de los obreros en otro yacimiento arqueológico por el egiptólogo Mark Lehner. Cuando en los años 80 Mark Lehner empezó a trazar los planos de todo el complejo piramidal, encontró las canteras de donde se extrajeron las piedras para las pirámides, pero ni rastro de dónde vivían los obreros. Mark sabía que en algún lugar se ocultaba una gran ciudad, la ciudad perdida de las pirámides. Cuando iniciamos las excavaciones no sabíamos bien lo que nos encontraríamos. Teníamos muchas pirámides y tumbas, pero no sabíamos cómo vivía la gente. Cuando decenas de miles de personas se reúnen para construir una pirámide, ¿qué tipo de huellas dejarán? A menos de 1,5 kilómetros de la Gran Pirámide, en las afueras de un barrio del Cairo, Mark encontró esas huellas. En una de las primeras temporadas de excavaciones, una máquina hizo un agujero en el yacimiento y casi destruyó 3 grandes cubas de cerámica. Estas cubas de cerámica aparecieron sobre una capa de ceniza negra. Supusimos que habíamos hallado una antigua panadería, por las imágenes que aparecen en algunas tumbas que muestran cómo se mezclaba la masa en grandes cubas, pero nunca habíamos encontrado una panadería donde hicieran esto de verdad. El interés de Mark creció a medida que fueron hallando más y más panaderías.
El hecho de hallar cientos de panaderías nos dio una idea de cómo se hizo la pirámide en los comienzos de la historia de Egipto. No tenían enormes fábricas de pan, sino que optaron por hacer estas tareas en sus hogares, en sus casas, y repetirlas muchas veces. Se hacía pan a escala industrial, no para uso doméstico. Pronto se descubrió que allí no solo se hacía pan, también se preparaban otras comidas, y en grandes cantidades. En nuestras excavaciones de las ruinas de esta ciudad de las pirámides hallamos miles y miles de fragmentos de huesos de vaca. A lo largo de la calle principal de la ciudad encontramos este tipo de huesos que debieron sobrar de cortar la carne, huesos de mandíbula y dientes. Esto nos hizo pensar que una gran parte de la calle y de la ciudad estaba dedicada al sacrificio del ganado y la preparación de la carne. La carne era un alimento propio de las clases acomodadas, por lo que los descubrimientos de Mark contradecían en apariencia la típica historia que aún se cuenta a los turistas, que las pirámides fueron construidas por miles de esclavos. Mark se dio cuenta de que los egipcios trataban muy bien a sus obreros. Tenemos huesos de vaca suficientes para alimentar a miles y miles de personas que comiesen carne cada día durante casi un siglo. De hecho, justo el tiempo que se habría necesitado para construir las 3 grandes pirámides de Giza. Al seguir con la investigación, Mark descubrió lo rica que era en proteínas la dieta de los constructores. Parece la espina de un pequeño pescado. Se trata de uno de los millones de diminutos huesos de pescado que Mark ha encontrado esparcidos por el yacimiento. O sea que, además de carne, a los obreros de la ciudad perdida les daban enormes cantidades de pescado del Nilo. No eran raciones propias de esclavos. A estos obreros se les alimentaba como a auténticos atletas olímpicos. Mark tenía ya una idea bastante buena de lo que comían, pero ¿dónde tenían lugar estos festines? Entonces halló los restos de un singular edificio con una extraña disposición de canales y bancos a lo largo del mismo. Debajo de estos bancos empezamos a ver bases de columnas de piedra caliza como esta, y al ver agujeros en los bancos, justo encima de su base, nos dimos cuenta de que había delgadas columnas de madera cada 5 codos egipcios. De hecho, nos encontrábamos en la sala de columnas más antigua de Egipto. Y ocultos en la arena, Mark halló pequeños indicios reveladores del objeto de esta sala. Cuando excavamos estos bancos y canaletas y los observamos realmente de cerca, encontramos pequeños huesecillos de pescado incrustados por todas partes. ¿Procedían estas sobras de comida de la primera y más antigua cantina que se conoce? Quizás este era el lugar al que los grupos de obreros venían a comer cada mañana. Una dieta rica en proteínas era la preparación ideal para la jornada y para la fenomenal tarea que estaban llevando a cabo. El aprovisionamiento era controlado seguramente por un administrador real, alguien como Nesut Weser, que debió morir en Giza en el curso de la construcción. En septiembre de 2002, su sarcófago iba a abrirse con la esperanza de que la tumba de un obrero tan importante como él proporcionase nuevos datos sobre la construcción de las pirámides. Al mismo tiempo, estaba en marcha otra misión para revelar más cosas sobre el significado de la propia pirámide. Un robot ascendía lentamente a través de un pequeño y largo túnel hacia una puerta. No se sabía el objeto del túnel ni lo que había tras la puerta. Miles de obreros trabajaban para construir una tumba para el hombre Dios que era su rey. Y ahora sabemos que la estructura que estaban construyendo era la más compleja jamás emprendida. Al erigir la pirámide de Keops,
los constructores fueron creando un laberinto en su interior. A medida que se colocaba cada capa de piedras, se construían también todas las galerías y pequeños túneles. En cada etapa de la construcción, una mirada al interior de la pirámide hubiese revelado la complejidad de su distribución. Algunos de estos espacios interiores son enormes. La Gran Galería es un enorme túnel que desciende a la cámara funeraria de Keops. A la entrada de la cámara funeraria, los obreros de la pirámide construyeron un mecanismo para detener a los ladrones de tumbas. Después de poner la momia del rey en el sarcófago, los obreros, los sacerdotes y el hijo del rey colocaron esta losa para cerrar la entrada de la cámara funeraria, de forma que el rey sepultado estuviese seguro en la otra vida. Pero estas piedras no pudieron proteger al rey. Hace tiempo que desaparecieron. Al otro lado se halla el Sancta Sanctorum, la cámara funeraria. Allí, en el interior del gigantesco sarcófago, es donde debía reposar el cuerpo del rey. Y al igual que en la cámara de la reina más abajo, hay dos pequeños túneles que suben en dirección al cielo. El objeto de estos túneles se desconoce todavía. Incluso algunas de las cámaras más grandes siguen siendo un misterio, como la cámara subterránea que hay bajo la pirámide. Está a casi 30 metros de profundidad y solo se puede llegar a ella por un empinado túnel. Esta vasta estancia fue excavada en la roca, pero nunca se finalizó. Nadie sabe cómo todos estos túneles y cámaras ayudaban al espíritu del rey a alcanzar su destino divino en el más allá. En el corazón de este rompecabezas está la cámara de la reina. A pesar del nombre, no se destinó a la esposa real de Keops. Esta tiene su propia pirámide en el exterior. Así que, ¿para qué servía? Se ha sugerido que la cámara contenía una estatua del rey, una estatua que habría albergado el alma del rey. Los egipcios pensaban que era importante que el espíritu pudiese volver al cadáver, al cuerpo, para recibir alimento y energía. En los templos de culto se hacían ofrendas de comida por la mañana y por la noche, para que el espíritu del difunto pudiese vivir en el más allá. Pero el espíritu podía ocupar también una estatua que habría servido como una especie de cuerpo de reserva. ¿Podía ser esta la clave del propósito del pequeño túnel que el robot estaba explorando y de la función de la propia pirámide? Anteriormente, el Dr. Hawass y uno de los miembros del equipo de investigación, Meg Waters, habían subido hasta el lugar donde debía terminar el túnel procedente de la Cámara de la Reina. Hay dos de estos túneles, uno en el lado norte y otro en el lado sur. Sus respectivas salidas no se han hallado nunca. Ahora estamos cerca de este túnel, pero los arqueólogos de Giza han mirado por toda la superficie de aquí, en la zona sur, y no han podido encontrar rastro alguno de este túnel que debe tener un agujero fuera. Los túneles debían ser importantes porque hacerlos era increíblemente difícil. Su construcción no fue una ocurrencia tardía, sino que fueron cuidadosamente abiertos a medida que se edificaba capa a capa la pirámide. Nadie tenía idea de para qué eran estos túneles y siempre se los ha considerado túneles de ventilación. Pero a pesar de la meticulosa búsqueda, Meg y el Dr. Hawass, como todos aquellos que les habían precedido, no pudieron hallar la salida de los túneles.
No creo que estén allí para permitir la entrada de aire en la pirámide. Tienen que ver con el sistema de creencias de los egipcios y el fin para el que construyeron esta obra. ¿Puede decirme para qué eran los túneles? Mi teoría, lo que yo creo, es que el túnel del sur funcionaba como un pasillo simbólico para el alma del rey, en su encarnación del dios Sol Ra. Simbólicamente, en la mente de los egipcios, el alma del rey viajaría por este túnel. El del norte también es un pasillo para que el rey, en su encarnación del dios Horus, se una a las estrellas del norte. Posiblemente estos túneles proporcionaban al rey los medios para poder ascender como espíritu hacia los cielos y luego regresar y unirse a su cuerpo. Es una vía de doble sentido para que abandone y regrese a la tierra cuando lo desee. ¿Es este el secreto de los túneles? ¿Eran avenidas para dirigir el alma del rey hacia la bóveda celestial en los cielos del norte y del sur? Todos depositaban en el robot sus esperanzas de resolver el misterio. Quizás tras la puerta secreta se encontraba una respuesta. Pero cuando el equipo del robot llegó por primera vez a la Gran Pirámide en el verano de 2002, se encontraron con que su tarea iba a ser más difícil de lo que habían imaginado. Habían planeado enviar al robot equipado con minúsculas cámaras al estrecho túnel de la Cámara de la Reina para investigar la misteriosa puerta o piedra que bloqueaba el final del mismo. Al principio se sentían muy optimistas, ya que el túnel era liso y fácil de escalar. Y a los 60 metros de ascenso pudieron ver por primera vez la piedra obstructora. Pero había un problema. Justo delante del robot, la superficie del túnel se desnivelaba, formando casi como un escalón. It's a very high step, it's an uneven step, it's at an odd angle. It's very difficult for me to steer and get traction. Okay. All right. Yeah. Okay. Finalmente lo consiguen, pero entonces se produce un desastre. El robot cayó casi 60 metros. Afortunadamente sobrevivió y pudo continuar para hacer su primer viaje hacia la losa de piedra. El Dr. Hawass y el equipo consiguieron ver por primera vez la losa de piedra con sus intrigantes tiradores de cobre. Estas eran las imágenes más detalladas e hicieron un intrigante descubrimiento. En este trozo, al fondo del rincón, se ven unas sombras y se puede ver muy claramente que esta puerta encaja en una ranura vertical de la pared lateral. Esto es una buena noticia, porque es lo que uno haría si esto fuese una puerta que se colocase en su sitio desde arriba. El hecho de saber más cosas sobre la piedra hizo que aumentase la determinación del equipo de ver lo que había tras ella, quizás una nueva cámara. Pero el robot no estaba funcionando correctamente y necesitaría algunas mejoras importantes antes del regreso del equipo en septiembre. La esperanza de hallar cámaras secretas en la pirámide no es tan inverosímil. Los primeros exploradores descubrieron ya cámaras ocultas. En el siglo XIX, cuando se utilizó dinamita para buscar el tesoro perdido del faraón, se hizo uno de los descubrimientos más increíbles jamás realizados en la Gran Pirámide.
Se hallaron varias habitaciones secretas situadas todas juntas encima de la cámara funeraria del rey. Hay 5, y fueron construidas para repartir el enorme peso que soportaba la tumba del rey situada debajo. El doctor Hawass tuvo que avanzar a rastras a lo largo del tajo abierto por la dinamita para llegar a estas habitaciones secretas. Y fue aquí donde hizo un hallazgo sensacional. Antiguos jeroglíficos que demostraban que las pirámides fueron construidas por equipos de obreros. Cada equipo se compone de 1000 obreros y se divide a su vez en pequeñas unidades a las que llamaban files. Un file es una palabra griega que significa tribu. Cada tribu se componía de 200 obreros. Las files se dividían a su vez en pequeños grupos, cada uno con un nombre. El Magnífico, el Verde, Resistencia, incluso había uno llamado Perfección. Pero los egiptólogos se quedaron aún más fascinados por lo que encontraron en la cámara superior. Allí, entre las inscripciones olvidadas hasta el descubrimiento de las cámaras, había más jeroglíficos antiguos, pero estos eran diferentes. Este es el nombre. Es la primera vez que vemos el nombre de Keops escrito en la pirámide. Keops, dentro de un cartucho. Y después tenemos la palabra de Aperú y Sin-Su, que significa el equipo, y que es el nombre del equipo que construyó las pirámides llamado Amigos de Keops. Sorprendentemente, este es el único lugar conocido en toda la pirámide en que aparece el nombre de Keops. El hecho de rubricar su trabajo en este lugar sagrado también proporcionaba a los obreros la oportunidad de ser inmortales. Estas inscripciones eran casi todo lo que se sabía sobre los constructores de las pirámides hasta que sus tumbas fueron descubiertas por el Dr. Hawass. Y empezaron a surgir intrigantes detalles sobre su vida. Y no tan solo a partir de los objetos de las tumbas, sus esqueletos también han contribuido a reescribir la historia. Antes de encontrar las tumbas, el Dr. Hawass estaba harto de oír que las pirámides habían sido edificadas por un ejército de esclavos. Pero los nuevos descubrimientos realizados por la doctora Asa Mohamed Sarri el-Din llevaron a esta experta en huesos a la misma conclusión que Mark Lehner en La ciudad de los obreros. Los trabajadores habían sido tratados demasiado bien como para ser esclavos. Construir las pirámides sin utilizar la rueda, la polea o el torno fue un trabajo penoso y los accidentes debieron ser habituales. Pero los huesos de los obreros sugieren que muchos sobrevivieron a lesiones gracias al asombroso nivel de los cuidados médicos recibidos. Cuando el aplastante peso de una piedra destrozaba literalmente el antebrazo de un obrero, solo había una solución: la amputación. Sorprendentemente hay pruebas de que no solo se llevaba a cabo la misma, sino que además el paciente sobrevivía. Estos son 2 huesos del brazo y están amputados a este nivel más o menos, casi 1/3 del brazo. Tenemos también la parte superior del brazo de este individuo y podemos ver cuál es esta parte del hueso. Y vemos que está curvada, porque este individuo había sufrido una amputación a este nivel y por eso utilizaba su mano así, y eso causa la curvatura del hueso, como vemos aquí. Esto significa que esta persona vivió aún muchos años después de su amputación. Hasta ahora nadie se había imaginado que alguien pudiera sobrevivir a esta operación quirúrgica en la época en que las pirámides fueron construidas, ni que los obreros recibieran tal atención médica. O sea que, lejos de ser esclavos,
Esto demuestra lo mucho que eran valorados los obreros y lo importante que era este proyecto de construcción para el antiguo Egipto. El descubrimiento de que a los obreros se les trataba bien y de que estaban divididos en equipos mostraba la forma en que los planificadores de las pirámides organizaban a sus hombres. También proporcionó a Mark Lehner datos para ayudarle a resolver el último problema. Se había encontrado con que a cada lado de las calles de la ciudad de la pirámide había extraños y voluminosos edificios, caracterizados por contener habitaciones en forma de alargadas galerías. Mark estaba perplejo. Al principio pensamos, bueno, no sabemos qué es esto, es bastante raro, y no nos lo esperábamos en absoluto. ¿Se preparaba también comida en estas alargadas habitaciones? ¿Qué hacían aquí los constructores de las pirámides? Entonces un día Mark tuvo una idea. Es posible que estas galerías de más de 20 metros de longitud fuera donde dormía algún grupo de trabajadores. Quizás era el dormitorio del equipo Perfección, o incluso de un grupo como los amigos de Keops. Pero Mark cree que se necesitaron unos 25.000 obreros para construir las pirámides. En estas galerías solo hay espacio para unos 2.000, así que ¿dónde dormían los demás obreros? Es muy posible que la zona de obras, el solar de construcción en su totalidad, fuese un campamento. Es razonable pensar que la gente estuviese acampada alrededor de la mina y de la propia pirámide durante el tiempo que duraron las obras. O sea que es posible que algunos de los peones que trabajaban solo de forma temporal viviesen cerca de la pirámide y que la gente de la ciudad se ocupase de alimentarles bien. Pero los capataces como Nesut Wessert, el hombre cuya tumba se abrió en septiembre, y los obreros cualificados no vivían en campamentos. ¿Dónde vivían entonces? Mark no tenía aún todas las piezas del rompecabezas, pero eso iba a cambiar muy pronto. Hacia el final de la temporada de excavación, cuando el equipo de Mark extendió un poco más la zona de exploración del yacimiento, apareció una importante pieza del rompecabezas. Fue precisamente en las últimas semanas cuando, al explorar el extremo este del yacimiento, empezamos a encontrar pequeñas cámaras y casas. La existencia de una ciudad de los constructores de las pirámides parecía ahora mucho más probable. Ahí, en ese rincón del yacimiento, estaban las casas para los obreros permanentes y sus familias, para los artesanos, capataces, alfareros, tejedores y carpinteros. Gracias a estos nuevos descubrimientos, Mark Lehner pudo hacerse una idea bastante aproximada de cómo debía ser Giza. La primera ciudad industrial del mundo, rodeada de las casas de los artesanos y sus familias, y con un extenso campamento para los trabajadores temporales. Un proyecto de construcción increíblemente bien organizado. Y detrás de esta organización, uno de los trabajadores más importantes fue el capataz Nesut Wessert. El 16 de septiembre de 2002 se iba a abrir su sarcófago para tratar de hallar más datos. Vamos a hacer todo lo que podamos para llevar nuestra cámara al interior. Aquí está. Creo que es un esqueleto. Dios mío. Hay un esqueleto, ¿verdad? Dios mío. Dinos lo que ves, Zahi. Veo a un hombre descansando en paz y el cráneo del esqueleto. En el interior había un esqueleto perfectamente conservado. Yacía de lado, como en todas las tumbas del antiguo Egipto, encarado hacia el este, hacia el sol naciente. Pero, ¿había algo más enterrado con el esqueleto que pudiese contarnos más cosas sobre Nesut Wessert? ¿Ves algún objeto, Zahi? ¿Algún amuleto? ¿Sabes, Jay? Ahora mismo prefiero no tocar esto. Se llevará cada fragmento del esqueleto al laboratorio para ser examinado por rayos X. Así sabremos cuál era su edad, cuándo murió, si sufría alguna enfermedad.
El cráneo parece estar del todo intacto. ¿Dónde está mi cepillo? Quiero limpiar este hermoso rostro y decirle a este hombre que le cuenta al mundo que los egipcios fueron los constructores de las pirámides. Este es el mensaje de Nesut Wessert. Me alegro de que el cuerpo de este hombre se salvase. Al día siguiente de la apertura del sarcófago de Nesut Wessert, la experta en huesos, la doctora Asa, fue a examinar el cadáver. Solo con coger el hueso de la pelvis, esta experimentada científica pudo ver ya algunas cosas claras. Se trata de un hombre, no demasiado mayor, de unos 30 años de edad. Y cuando examinó su cráneo, pudo ver que había sido un hombre alto y fuerte. Como podemos ver, el cráneo es grande, y los dientes también lo son, y también el ángulo entre la nariz y la frente. Todo esto nos dice que se trata de un varón. Pero todavía había una pregunta por responder. En la tumba de Nesut Wessert estaba inscrito el gran título de supervisor del distrito administrativo. ¿Qué podía decirnos el esqueleto sobre el papel que Nesut Wessert había desempeñado? Las respuestas estaban en los huesos de su espalda. La doctora Asa notó inmediatamente el grosor de los huesos de la columna vertebral. Este deterioro indicaba que Nesut Wessert había pasado algunos años arrastrando piedras o llevando pesadas cargas. Es decir, que este hombre, cuyo título sugiere que había tenido trato directo con el faraón, también había trabajado como peón para él alguna vez. ¿Significa esto que en el antiguo Egipto uno podía llegar a un puesto importante a base de trabajar? ¿Que esta sociedad era mucho más flexible de lo que se creía? Es una nueva y fascinante teoría sobre la historia de la construcción de las pirámides. Pero el descubrimiento más significativo estaba a punto de producirse al acercarse el robot a la puerta secreta. El misterio de lo que había tras ella iba a resolverse muy pronto. A principios de septiembre de 2002, el equipo regresó con un nuevo robot y se puso a trabajar en el problema de cómo llegar hasta la losa de piedra y retirarla para ver qué había tras ella. El robot llevaba una rampa para pasar por encima del problemático desnivel. Si tenía problemas aquí, el proyecto estaría condenado. La rampa funcionó. Ahora el equipo quería averiguarlo todo sobre la losa de piedra. ¿Se movería o no? No pudieron mover la piedra, así que en este viaje el robot llevaba un instrumento para medir su grosor. Cuando vieron los resultados, los miembros del equipo se quedaron de una pieza. La piedra solo tenía 7,5 centímetros de grosor. La cuestión es que la piedra solo tiene 7,5 centímetros de grosor. No podéis usar un taladro como este. Tendría que ser uno muy fino. Tras muchas discusiones, el equipo fue autorizado a hacer un pequeño agujero en la piedra. Armado con un taladro adecuado, el robot ascendió por el túnel para realizar su misión más importante hasta el momento. Todos sabían que había que evitar romper la piedra. Hicieron un agujero limpio sin causar ningún otro desperfecto. ¿Qué había al otro lado? ¿Y por qué había una losa de piedras y los túneles de la cámara de la reina tenían por objeto dirigir el espíritu del rey a los cielos? La respuesta puede estar relacionada con la magia.
Un corredor bloqueado no supondría problema alguno para el alma del rey. No era necesario abrirlo para que el rey ascendiese. El medio principal de ir al otro mundo en cualquier tumba egipcia era lo que llamamos una puerta falsa. Tallaban en la piedra una puerta simulada, mágica, que puede comunicar con el más allá. Pero, ¿qué pasaba con los mangos de cobre de la puerta? Para los egipcios era muy importante que todas las áreas de su existencia estuviesen marcadas y separadas por barreras o puertas. Cuando el espíritu del rey llegase a la puerta de piedra, diría las palabras mágicas. Quizás tenía que decir el nombre de los mangos de cobre o quitar el cerrojo. Y si atravesaba la puerta, no habría duda alguna de que él era un ser divino. Por tanto, si la puerta de piedra es una especie de puerta falsa de carácter mágico, ¿habría algo tras ella? El robot estaba a punto de averiguarlo. Es la noche del 16 de septiembre. El robot está frente a la puerta, preparado para introducir la pequeña cámara a través del agujero y ver por primera vez lo que hay tras la puerta. Este es el momento de la verdad, ¿no es así, Zahi? El momento que todos hemos estado esperando. La cámara está situada frente al agujerito de 2 centímetros de la puerta de piedra. Vamos a seguir su progreso a través del agujero con la cámara y descubrir si hay algo detrás de la puerta. Y en ese caso, ¿qué es? Vamos a ver qué está pasando. A ver, las luces están encendidas. Ustedes pueden ver cómo la cámara va avanzando hacia el agujero. Zahi, ve diciéndonos lo que pasa. Justo ahora la cámara está entrando en el agujero. Dios mío, mira eso. Los miembros del equipo están gritando. Tengo que decirles que este equipo de arqueólogos ha estado esperando este momento durante meses y meses. Esto es muy emocionante. ¿Qué estamos viendo, Zahi? Hay otra puerta sellada. ¿Otra puerta sellada? Sí. ¿Qué son esas marcas en la puerta? Son grietas. Son grietas. En otra puerta sellada. Estamos frente a un nuevo descubrimiento. Esto es increíble. Estoy muy contento de haber conseguido esto. Hemos hallado otro espacio, otra cámara sellada. Esto es increíble. Es la primera vez que se halla una cámara. La pequeña cámara sellada ha sido el primer espacio nuevo que se descubre en la Gran Pirámide desde hace 130 años. Estaba muy nerviosa cuando la cámara pasó por el agujero y me quedé pasmada cuando vi enfrente la superficie blanca de la roca. Fue una sorpresa. Ver frente a ti algo que nadie había contemplado desde hacía 4.500 años. Al día siguiente, el equipo regresó a la cámara de la reina para examinar mejor su descubrimiento. Y utilizando la sonda de la cámara como metro, calcularon el tamaño del nuevo espacio. Hicimos mediciones y ahora sabemos que el espacio entre la parte trasera de la puerta de piedra y la parte frontal de la nueva puerta de piedra es de 18 centímetros. Es decir, que esta extraña cámara nueva de la pirámide tenía solo 18 centímetros de profundidad. Pero ese no fue el único descubrimiento del día. El equipo decidió enviar al robot al otro túnel de la cámara de la reina, el túnel norte aún sin explorar. No se había explorado nunca debido a un gran obstáculo. El túnel norte no es recto. Los constructores tuvieron que curvarlo para rodear la gran galería. Y nadie ha podido ver lo que hay más allá de la primera curva. Tras realizar innumerables maniobras, el robot consiguió finalmente girar por la curva y se internó en lo desconocido. Cuando ascendía por el túnel, tuvo que evitar una barra que había sido colocada por unos exploradores en los años 20. También ellos habían intentado resolver el enigma de estos túneles. El equipo no sabía lo que esperar, pero sabían lo que querían encontrar. Y allí estaba, exactamente a la misma distancia que en el túnel sur, una pequeña puerta. La gemela de la puerta del túnel sur. Para Mark Lehner, el descubrimiento de la puerta de piedra del lado norte añade todavía más trascendencia a los túneles.
El hecho de que haya una puerta de piedra con dos misteriosos mangos de cobre en el túnel sur y que también en el túnel norte haya otra puerta de piedra con dos misteriosos mangos de cobre confiere a todo esto una intencionalidad por parte de los constructores de las pirámides. Si de alguna forma estos mangos de cobre eran considerados cerrojos, podrían simbolizar los cerrojos de las puertas al cielo, a la estrella del norte y a la del sur. Si simbolizan eso, la cámara secreta no es otra cosa que la bóveda que lleva al cielo. Para mí siempre ha sido un problema el hecho de que tengamos al rey en su cámara funeraria y luego lo tengamos en las estrellas. ¿Cómo llega hasta allí? Aquí tenemos la respuesta, una respuesta lógica y pragmática al estilo egipcio. Los egipcios proporcionaban a su rey un pasaje con puertas, que es exactamente lo que se necesita. Las puertas son un mecanismo de seguridad que permiten al rey y solo al rey cruzarlas, y hay una ruta directa al exterior para él. El descubrimiento de una cámara secreta abría la interesante posibilidad de que hubiese todavía más cámaras secretas en los túneles. El hecho de que haya un espacio abierto y luego otra losa podría indicar que hay una losa detrás de otra que bloquean el paso a la cámara del rey. Pequeñas puertas correderas como cierre simbólico de estos pasajes que descienden a la cámara de la reina. O sea que quizás en cada túnel haya una serie de puertas que deben ser traspasadas por el espíritu del rey. Pero estas puertas son mágicas. El misterio de por qué los túneles no tenían salida al exterior estaba resuelto. Estas puertas y los misteriosos túneles llevan tan solo a la otra vida. No me sorprendería que hubiese más puertas, porque alcanzar el más allá no es algo fácil. Hay muchas etapas. Por eso el rey tiene que cruzar una puerta y luego otra. Y quién sabe, quizás aún más puertas hasta que pueda alcanzar la otra vida. Este es un momento muy importante para nosotros. Esa puerta ha sido uno de los descubrimientos más importantes de finales del año 2002. Y creo que este es el principio de las reveladoras cámaras del interior de la pirámide. Esto continuará.